Muy buenas. Estamos hoy retomando el estudio del libro de Daniel y hoy nos corresponde el estudio del capítulo 8 del libro de Daniel. Pero antes de entrar en él vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, bendito, alabado y glorificado seas. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por la vida y la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderlo y a mí a hacer una presentación clara y concisa del asunto para que podamos estar apercibidos de las cosas que han de venir. Gracias por todo, en el nombre precioso y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Muy bien, a manera de introducción debiésemos decir que en el libro de Daniel, como hemos visto ya, los insto para que busquen los capítulos anteriores, los estudios que hemos hecho, se presenta una secuencia. En el capítulo 2, Nabucodonosor vio una imagen y la interpretación de la imagen era que la cabeza de oro representaba a Babilonia, que los brazos y el pecho representaban a Medo-Persia, que el vientre y los muslos representaban a Grecia, que las piernas representaban al Imperio Romano y que los pies representan la división del Imperio Romano. Y luego viene una roca que representa el establecimiento del reino de Cristo tanto en el cielo como en la tierra. En el capítulo 7 no se nos presenta la imagen, sino que se nos presenta a manera de bestias. La primera bestia que se ve es un león con alas que representa a Babilonia. Después viene un leopardo, que es un animal muy rápido, con 4 alas de ave que representa la velocidad con que vino el imperio griego. Perdón, primero viene el león que representa a Babilonia, después un oso que representa a los medos y los persas, con 3 costillas en la boca, que representa la destrucción que hizo en partes del imperio babilónico, y una pata más alta que la otra, que representa a los medos y los persas. Después viene ese leopardo del que les hablé, que viene con alas, 4 alas de águila, viene volando en velocidad, que representa a el imperio griego y la velocidad con que Alejandro Magno conquistó. 4 cabezas porque después de Alejandro viene esa división del imperio helenístico en 4 ramas principalmente, que fueron Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo, los 4 generales. Después del leopardo, entonces viene una bestia espantosa y terrible que representa lo mismo que las piernas de hierro, de hecho tiene dientes de hierro y representa al imperio romano. Pero después del imperio romano salen 10 cuernos en esa cabeza, que representa lo mismo que los pies de la imagen, o sea, la división del imperio romano por las tribus germánicas bárbaras que fueron tomando partes del reino. Y luego viene el juicio de Dios, que lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 9. Pero viene el juicio de Dios, que es el establecimiento del reino del Señor Jesús en el cielo y en la tierra, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, porque dice que se le da el juicio a los santos del Altísimo y todo, ¿verdad? Es una cuestión que vemos en la tierra de lo que está ocurriendo en el cielo. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 9. Y después, de en medio de esos cuernos que representan la división del Imperio Romano, nótese que va saliendo de Roma, sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tiene varias características, habla grandes cosas que la Biblia nos dice que son blasfemias en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es un capítulo que habla de lo mismo. Para entender bien Apocalipsis tenemos que entender bien Daniel. Entonces en ese capítulo 13 nos dice que esas cosas que habla son blasfemias. Y ya vimos que una blasfemia en la Biblia es tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios, es también decir que se puede perdonar pecados. Al Señor Jesús lo están acusando de blasfemia porque dijo que podía perdonar pecados. Sin embargo, Él puede porque Él es Dios. Pero alguien menos que Dios que diga, yo te absolvo, yo te perdono, eso es una blasfemia porque lo único que nos puede perdonar los pecados verdaderamente es Dios. Yo puedo perdonar a alguien que me ofendió, pero aún así esa persona necesita el perdón de Dios, porque al ofenderme a mí, ofendió a Dios. El pecado es fundamentalmente contra Dios y es Dios el que lo puede perdonar.
Pero si una persona dice que puede perdonar pecados, es una blasfemia. Entonces sale en medio de los países de Europa, romano, habla blasfemias, persigue a los santos del Altísimo, y no hay nada más que ver la historia para descubrir qué poder hizo persecución religiosa durante la Edad Media. Se le dan 1260 años que empiezan con la caída de 3 reinos, como se nos dice ahí mismo en el capítulo 7, de esas tribus bárbaras. Había 3 que estorbaban en el camino de ese, y eran los vándalos, los erulos y los ostrogodos. El último que cae son los ostrogodos en el 538, y precisamente en ese año, Justiniano, el emperador de Roma del Este, porque la capital de Roma en sí se había trasladado a Constantinopla, y quedó básicamente vacante el asiento del César. Y estas tribus bárbaras estaban en un gran desorden y estaban buscando un líder. Y Justiniano del Este le ayuda al papado a destruir a esos 3 y a erradicarlos de Roma, a esos 3 imperios, los vándalos, los erudos y los ostrogodos. Y en el 538 destruyen a los ostrogodos, salen por lo menos de Roma, y Justiniano declara al obispo, porque habían obispos en todas las iglesias que se habían creado, ¿verdad?, en muchas partes de Asia y aún de África y de partes de lo que son hoy Europa. Y había obispos en todos esos lados, ancianos. Pero como en Roma había sido la capital, había ido cogiendo importancia el que estaba en la capital. Y entonces nombró Justiniano al obispo de Roma como máximo pontífice, que es el nombre que se le daba a los césares. Los césares eran los máximos pontífices. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que el papado cogió el asiento que dejó vacante en Roma el César. De hecho, que en Apocalipsis capítulo 13 dice que el dragón, que se refiere tanto a Roma como al diablo, le dio su asiento, su sede, es lo que dice ahí. Por eso es que hoy la conocen como la Santa Sede, aunque puede distar mucho de ser santa por las cosas que hemos dicho ya. Entonces, se le da 1260 años a partir de ese 538, que nos llevan hasta 1798, en donde el Papa es tomado preso por órdenes de Napoleón a través del general Berthier, y es llevado preso y muere en prisión. Y se le quitan los territorios papales. La gente pensó que el papado había acabado ahí, pero la profecía dice que esa herida mortal iba a ser sanada, que es el proceso en el que estamos hoy, de sanamiento de esa herida mortal, porque va a jugar nuevamente el papado un papel crucial y no bueno en los eventos de los últimos días. Disculpen que esto se los diga así de una manera tan cruda. Sé que para algunas personas que son católicos va a sonar muy fuerte. No estoy hablando en contra de los hermanos católicos, porque hay gente muy buena ahí. Pero va a llegar el momento en que tienen que salir de ahí. Cuando hablamos del cuerno pequeño, estamos hablando de lo mismo que Pablo se refirió como el hombre de pecado, que se hace pasar por Dios, que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y si vemos algunos de los títulos que ha tenido el papado y aún que tiene ahora, por ejemplo, Santo Papa, Santo Padre. ¿Quién es el Santo Padre de verdad? Es Dios, no es un hombre. Pero hay títulos atroces me refiero en cuanto a lo blasfemos que son, que se le han dado al papado durante los años, ¿verdad? Se ha dicho de él que hasta es un Dios en la tierra. Y no estoy inventando, son cosas que están en la historia. Así que ese poder es un poder blasfemo, y llegó hasta 1798 su supremacía, en la que hizo persecución e hizo todas esas maldades, la Inquisición, la matanza de San Bartolomé, en una sola noche matando 70,000 personas por ser cristianos. Y esa matanza siguió durante un mes, matando miles de personas.
las persecuciones contra los valdenses, donde mataron miles de personas que vivían tranquilos en las montañas, porque creían en la palabra de Dios y la compartían. O persecuciones contra Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. En síntesis, se le acredita a la iglesia más de 50 millones de personas, la muerte de más de 50 millones de personas a través de esos 1260 años. Algunos calculan mucho más. Estoy usando una cifra moderada que aparece en algunos historiadores, pero otros calculan que ha sido mucho más. Entonces, no estoy hablando acerca de los hermanos católicos, que muchos ignoran toda esta historia y que muchos de ellos son buenos, sino acerca del sistema del papado, que es, como estaba diciendo, el cuerno pequeño, es la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, es el hombre de pecado, es Babilonia. Todos esos títulos se refieren al mismo poder. Así que cuando se los encuentre se va a dar cuenta que son ellos. ¿Cómo sabemos que es el mismo poder? Porque hacen las mismas cosas, se les da el mismo periodo de tiempo, son simplemente otros nombres con que se va conociendo ese poder. Entonces, por eso es significativo que entendamos que no fue Antíoco Epífanes el que cumple la característica de este cuerno pequeño. Dice, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Esto se refiere no solo a un sentido literal, sino a un sentido espiritual, con lo que las enseñanzas que ha presentado. Dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, o sea, contra el Señor Jesús, contra la obra que el Señor Jesús hace, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Como les digo, primero a través del Imperio Romano y después a través de la Iglesia Romana, que es una continuación del Imperio Romano. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahí, ¿dónde está ubicada? En Roma. ¿Cómo se llama? Católica, apostólica y romana, porque romana sí es cristiana. ¿Y qué idioma tiene? Oficial, el latín. ¿De quién era ese idioma? De los romanos. ¿Qué números usan? Los números romanos. O sea, es un seguimiento del Imperio Romano. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio, en esta Biblia por lo menos, está escrita con otra caligrafía, otra manera de escribir, porque es una palabrita que los traductores añadieron porque no sabían qué poner ahí donde decía continuo. Porque en varias partes aparece el continuo. Las lámparas deberían estar continuamente ardiendo, los sacrificios continuos debían ser hechos en la mañana y en la tarde, y hay varias otras cosas que se llamaban como continuo. El tamid representa en el Antiguo Testamento, en los servicios del templo, la obra del Señor Jesús. El sacrificio, una vez hecho por el Señor Jesús, suficiente y completo para la salvación de los hombres, y la obra intercesora que hace a favor de nosotros en el cielo, y el juicio que al final es a favor de los justos que se da en el cielo. Entonces, justos por su gracia, no por mérito propio. Dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y ahí le añaden otra vez sacrificio, pero en el original no lo dice. Con esto no estoy diciendo que en la Biblia le hayan añadido un montón de cosas, que hayan montones de errores de traducción, ni nada por el estilo. No, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y en el idioma que usted la tiene es suficiente para que usted tenga la salvación. Hay algunas cositas como esto, que tal vez hay algunas cositas que se hayan añadido, pero es mínimo y que no cambia el mensaje de la palabra de Dios. Aquí lo estoy haciendo referencia para que entiendan que no es necesariamente el continuo sacrificio, sino la obra continua de intercesión del Señor Jesús a favor nuestro. Como dijo San Pablo, que Él vive siempre para interceder por nosotros. Dice, y el ejército fue entregado
le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, está añadido en otro tipo de letra, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, muchas de las verdades de la palabra de Dios fueron echadas por tierra a través de lo que llegó a ser el papado. Es que, ¿qué ocurrió? Cuando el Señor Jesús dejó aquí su iglesia establecida con los apóstoles, era la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva, una iglesia pura con las enseñanzas y las doctrinas enseñadas con el Señor Jesús. Pero ya el apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, los cuales engañarán al rebaño. Y en muchos lugares aún el Señor Jesús dijo que iban a venir falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarían. Pablo dijo, hablando acerca del hombre de pecado, que había por el momento, en los días de Pablo, lo que lo detenía, refiriéndose al Imperio Romano, porque al principio fue el Imperio Romano perseguidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque no reconocían al César como Dios, sino al Señor Jesús, no como rey. O sea, sí, se sujetaban a lo que era terrenal, pero no consideraban que el emperador fuera un Dios, como lo enseñaban en esa época los romanos. Entonces fueron perseguidos y en esas cosas que vemos en las películas de Semana Santa, esas persecuciones, se calcula que tal vez el Imperio Romano mató unas 5,000 personas. En comparación con lo que hizo la Iglesia Romana de 50 millones de personas, en realidad lo que hizo el Imperio fue poca cosa. Pero bueno, de todas maneras, pronto después de la muerte de los discípulos empezaron a introducirse en la iglesia cosas que no debían darse. Peor fue cuando Constantino, el emperador romano, allá por el año 321, dijo que había tenido una visión donde había visto una cruz y había escuchado una voz que decía, con este signo vencerás. Entonces al día siguiente cogió su ejército de romanos y los pasó por el río, y cuando salieron les dijo que eran cristianos bautizados. Pero eran paganos secos cuando entraron y paganos mojados cuando salieron. No hubo una conversión. Entonces se hicieron muchas concesiones. Por ejemplo, el cambio del sábado al domingo. El primer decreto dominical fue hecho por Constantino, supuestamente después de su conversión, pero decía así, que todos descansen en el venerable día del sol. Era un pagano, honraba al sol, el dios de los romanos era el sol invictus. Y entonces, cuando hizo su primer decreto dominical, estaba guiando a la gente a la adoración al sol en realidad, y no a Dios. Hizo una salvedad para los agricultores porque creían que el sol fertilizaba la tierra y entonces era un buen día para la agricultura. Muy seguido a eso, muy cercano a eso, en el Concilio de la Odisea, la iglesia lo ratificó y hoy la iglesia católica se atribuye el poder de haber cambiado la ley de Dios. Ellos dicen que ellos cambiaron el sábado por el domingo. No lo estoy diciendo yo, lo dicen autores católicos. Y usted puede investigarlo, lo va a encontrar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que efectivamente echó por tierra la verdad. Y no solo en cuanto a eso, en un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio del Señor Jesús. Pero ellos ponen que a través de los santos, que a través de la intercesión de María. La Biblia dice claramente en el segundo mandamiento que no hay que hacer imágenes, que no hay que honrarlas, que no hay que inclinarse delante de ellas. Es uno de los mandamientos, ese es el segundo mandamiento. Pero en el catecismo fue cortado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo primero que ves cuando entras a una iglesia? Ah, no, que no las honramos, que no las adoramos, que es nada más para recordarlo. ¿No ha visto gente arrodillada delante de ellas? ¿No ha visto lo que se ha enseñado a través de las edades, que la imagen sangró, que está sudando, que los ojos te ven? Un montón de cosas que van en contra de lo que Dios manda. Ahora, si Dios manda que no se hagan, que no te inclinas delante de ellas y demás, ¿va a ser Dios que se aparezca una imagen para que alguien la adore? Obviamente no. Eso ha sido el resultado de la astucia de quienes han hecho que eso llegue a estar en los lugares donde está. Así sencillamente.
Dios dice que no se hagan. Es que no, las hacemos, pero no las adoramos. Dios te dice, no las hagas. Por supuesto que no estamos hablando de una fotografía, una cuestión así. Estamos hablando de cosas que se usan para que la gente las honre y las adore. A las cosas que le prenden velitas, a las cosas que se le hincan delante de ellas. Dice la Biblia, no las hagas, no te inclines delante de ellas, no las honres. Punto. Ni siquiera las pongas ahí en la pulpería para asustar a los ladrones. Simplemente no las hagas, no te inclines delante de ellas, no las honres. Punto. Entonces, y como eso, muchas cosas más. El perdón de los pecados, donde dice la Biblia que solo Dios puede perdonar pecados. El Señor Jesús podía perdonar pecados porque Él es Dios. Pero si un hombre dice que puede perdonar pecados, eso es una blasfemia en la Biblia. Tomando el lugar de Dios y haciéndose pasar por Dios. Básicamente, para que veamos por dónde va la cosa. Entonces, nos dice, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y tiene la palabrita de añadida sacrificio, y la predicación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esto lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 9. Pero nos está hablando de un periodo de 2300 días. En el Génesis, cuando usted lee en los días de la creación, dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y así con todos los días. Porque un día en la Biblia empieza en la tarde. Por eso es que la Biblia dice, de tarde a tarde guardaréis mis días de reposo. ¿Qué quiere decir? A la puesta del sol empieza el día. En realidad lo que empieza es la noche de ese día. Y al amanecer es el día de ese día. No es a la medianoche como nosotros estamos acostumbrados a pensar. ¿Qué quiere decir? Que el viernes a la puesta del sol empieza el sábado. Y el sábado a la puesta del sol empieza el domingo. Así es como funciona bíblicamente. Entonces una tarde y una mañana representan un día. Y en profecía, un día representa a un año. Hay un principio de interpretación profética que está basado en un pasaje que está en Números 4 y en Ezequiel, que nos dice que nos ha dado día por año en cuanto a algunos asuntos de interpretación profética. Entonces, aquí estamos hablando de 2300 años. Es la profecía más larga y la Biblia nos da un comienzo. ¿Dónde comienza? Podemos saber con certeza cuándo debían comenzar esos 2300 años, pero no lo vamos a ver hoy. Dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí que uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Al Señor Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre. Más de 40 veces se utiliza ese término en el Nuevo Testamento. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, ¿quién es este hombre que tiene autoridad sobre Gabriel, que es uno de los ángeles más importantes, que ha sido comisionado para traer las noticias y los mensajes más importantes, como este Daniel? La anunciación del Señor Jesús la hizo el mismo ángel Gabriel. De hecho, en la Biblia, en los libros que son aceptados como canónicos, solo aparece por nombre el ángel Gabriel. El arcángel Miguel, arcángel quiere decir jefe o cabeza de los ángeles. Miguel quiere decir el que es como Dios o quien como Dios. El único que es como Dios es el Señor Jesús. El arcángel Miguel es otro nombre del Señor Jesús. No es que sea ángel, sino que es la cabeza de los ángeles, es el jefe de los ángeles. Es el comandante, como se le apareció a Josué, como comandante de los ejércitos celestiales he venido, y le dijo, quítate los zapatos de los pies, porque el lugar donde estás santo es. Igual que le había dicho a Moisés. Entonces, es ese
ente divino, el Señor Jesús. Pero por nombre se menciona solo al ángel Gabriel. Y se le ordena que le enseñe a Daniel la visión. Entonces vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, o sea, fue impactado por la presencia del ángel, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Vean que estamos hablando de acontecimientos que iban a llegar hasta nuestros días. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Mira que la misma Biblia nos va explicando. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Imagínense que esto no había pasado, todavía no había caído Babilonia cuando Daniel recibió esta visión. Y ya se le dijo que iba a venir Medo-Persia y después de Medo-Persia los griegos y habló acerca de Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, de hecho, que los que piensan que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, y Antíoco Epífanes no vino al final de los reinados de los Seleucidas, sino como a la mitad. Dice, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que viene a ser el Imperio Romano y luego la Iglesia Romana. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, cosa que hizo tanto el Imperio Romano como la Iglesia Romana. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño. Si el engaño fuera grotesco, no engañaría a nadie. Para que te engañen con algo tiene que parecerse a la verdad. Nadie te va a engañar con un billete de $700, porque sabes que no existen. Pero te pueden engañar con uno de 100, porque eso sí existe. Y entre más parecido sea el engaño al real, más fácil que te engañen. O sea, algo puede tener 90, 99% de verdad y un 1% de mentira, y se constituye en una mentira o en un error. Y con su sagacidad podrá prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará tomando el lugar del Señor Jesús. Mas sin mano será quebrantado. Va a llegar un momento en que será eliminado. Y la visión de la tarde y de la mañana está dicha y es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Dios tiene su pueblo en Babilonia. Tiene su pueblo que han pensado que el hombre de pecado es en realidad un agente de Dios, o que el cuerno pequeño lo sea, pero las características que Dios da y lo que dice que va a ocurrir con esos poderes, que es el mismo, es una destrucción total. Por eso Dios le dice a su pueblo y los considera como suyos. En el capítulo 18, hablando de Babilonia, le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene mucho pueblo en Babilonia. En la confusión teológica y eclesiástica que hay hoy, Dios tiene mucho pueblo ahí, gente sincera y gente temerosa de Dios. Pero el llamado de Dios para todos aquellos hoy es salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte en sus plagas. Que es difícil, que pueda sonar duro, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué te lo dice? Porque desea tu salvación.
Así que vale la pena hacerle caso a Dios. Estas cosas Dios no las dice nada más para que las sepamos. Dios tiene un propósito. Dice, y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los asuntos del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Vean ustedes que Daniel podía entender fácilmente que después de Babilonia venía Medo-Persia y que después de Medo-Persia venía Grecia. Eso lo entendía fácilmente. Y aún quizás el levantamiento de un poder después de eso. Pero había algo que no entendía. La visión de las tardes y de las mañanas, que es verdadera. Esos 2300 tardes y mañanas. Si Dios quiere, cuando analicemos el próximo capítulo, lo vamos a ver con más detalle. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu santa palabra, que es una luz que alumbra en lugar oscuro, para que no demos un paso en falso y caigamos a la vida. Pedimos que nos ayudes a tomar las decisiones correctas, de serte fiel a ti, de obedecer tus mandamientos y no los que el hombre ha cambiado, y de permanecer firmes y leales a ti a través de los tiempos difíciles que aún quedan por delante en la historia de este mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.